No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos hoy de cómo sigue la situación en Oriente Medio. Hablaremos también de espionaje, varias acusaciones, de buenas relaciones y cooperación, sobre todo en materia de seguridad entre España e Israel, y también de unas reuniones interreligiosas. Empezamos hablando del proceso de paz. El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, y el rey Abdalá II de Jordania subrayaron este martes la necesidad de instaurar la paz en Medio Oriente al principio de una gira del jefe del Pentágono por la región. Un comunicado del Palacio Real difundido tras la entrevista entre los dos hombres destacó que Abdalá II señaló la importancia de hacer avanzar la paz en la región sobre la base de dos estados como solución al conflicto israelo-palestino. Para el rey es necesario apoyar la iniciativa de paz árabe que refleja la voluntad de los árabes de alcanzar la paz con Israel. La iniciativa de paz desempolvada por la Liga Árabe durante la reciente cumbre en Riad prevé principalmente la normalización de las relaciones entre árabes e israelíes a cambio de la retirada israelí de los territorios a las fronteras anteriores al 67. Mientras esto sucedía en los despachos y hablaban sobre el terreno, 4 israelíes resultaban heridos ayer por la mañana en los asentamientos de Nale y Nili cerca de Ramallah por disparos de un coche. También un terrorista de Al-Aqsa había sido abatido por las tropas de defensa israelíes. Mientras, vamos a seguir ahora, como les decía, vamos a hablar de espionaje. En estos momentos, acusaciones, desmentidos y que ponen un poquito en peligro algunas buenas relaciones entre algunos países, en este caso Egipto. El fiscal general egipcio, Hisham Badawi, presentó ayer cargos contra un ingeniero nuclear y 2 extranjeros, un japonés y un irlandés, acusándolos de espiar para Israel. El ingeniero Mohamed Sayed Saber, de 35 años, trabaja en la estatal Organización Egipcia de Energía Atómica, mientras que al cierre de esta edición no se conocían detalles sobre la actividad concreta de los 2 extranjeros. Según la agencia oficial egipcia MENA, el egipcio fue detenido mientras que los 2 extranjeros habrían huido. Esto fue inmediatamente después desmentido por Jerusalén. Y bueno, también se oyeron voces que explicaban que muchas veces Egipto hace estas acusaciones que luego quedan en nada. Esperemos que efectivamente esto quede en nada. Es el primer caso, pudimos leer, de esta naturaleza producida después de los años 90, ya que en esa época fue inaugurado el primer reactor nuclear egipcio, que siempre ha querido, dicen, que tener energía nuclear con fines pacíficos. Es el hijo del actual presidente de Hosni Mubarak, Gamal, que fue considerado futuro heredero político del padre, que en el último congreso del partido gubernamental planteó la necesidad de que Egipto se dote de energía nuclear. Y hablando de países que andan detrás de lo nuclear, vamos a hablarles de Irán, solamente también acusaciones de espionaje, pero en esta ocasión con los roles intercambiados. El Servicio de Seguridad Interior de Israel, o Shin Bet, informó ayer que descubrió intentos de Irán de reclutar israelíes para espiar a Israel. Según el informe, los iraníes habrían intentado en los últimos 2 años reclutar a israelíes de origen iraní que viajaban a visitar a parientes en Irán. En los 2 últimos años, unos 100 israelíes solicitaron visas a Irán, 10 de los cuales fueron interrogados por el Shin Bet y se descubrió que fueron reclutados como espías para los iraníes. El Jerusalem Post, donde pudimos leer esta noticia, explicaba además que Irán no es considerado en principio un estado enemigo, con lo cual los israelíes pueden viajar de forma libre a ese país. Tienen que pedir visado en el consulado iraní de Turquía, que no puede ir sellado por Israel, porque si no el pasaporte podría serles retenidos. Los israelíes fueron interrogados por funcionarios diplomáticos iraníes en Turquía durante varias horas, y después nuevamente estos israelíes fueron interrogados en Irán. Muchas veces, explicaba el rotativo, se les confiscó la documentación y no pudieron salir del país durante un tiempo. Los iraníes ofrecían a veces también varios miles de dólares a cambio de información
confidencial militar. Y según explicaban, si los israelíes se niegan, en muchos casos los parientes son arrestados en Irán. El Shin Bet instó a la Knesset a que declare Irán como país en guerra con Israel. Actualmente, según los datos, habría unos 25.000 judíos en Irán. Y vamos a hablar ahora de un país en buenas relaciones con Israel, aunque a veces siempre hay sus más y sus menos, pero en esta ocasión vamos a hablar de cooperación en materia de seguridad, como les decíamos al principio, con España. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, viaja hoy y mañana a Israel con el objetivo de reforzar la colaboración bilateral en materia de seguridad, fundamentalmente en lo referido a la delincuencia organizada y al terrorismo. Según informó ayer el ministro del Interior, Camacho viajará a Jerusalén y Tel Aviv y se reunirá con el ministro de Seguridad Pública, Avi Dichter, y con los máximos responsables de la seguridad israelí para analizar los diferentes instrumentos de cooperación que están en marcha en la actualidad, así como para impulsar nuevas medidas de colaboración. Interior destaca, entre estas medidas, la firma de un acuerdo de cooperación hispano-israelí en materia de lucha contra la delincuencia y la firma de un acuerdo con el Ministerio Israelí de Seguridad Pública. El jueves, además, se va a entrevistar con el director del Consejo Nacional de Seguridad, Ilan Mizrahi, y además visitará varias instalaciones policiales. No es la primera vez que se reúnen, también han venido representantes de seguridad israelíes aquí a España en otras ocasiones, y se puede decir que hay y se intenta que haya una estrecha colaboración. Y vamos a ir terminando esta primera parte del informativo hablándoles de reuniones interreligiosas donde se habla de la paz, la tolerancia y la convivencia. Representantes de las religiones católica, musulmana y judía debatieron esta semana en Málaga sobre la necesaria convivencia de las distintas creencias, en un momento de tensión mundial en el que se justifica la violencia en nombre de la religión y justo después de que dicha ciudad apareciera en la lista de provincias con mayor riesgo de atentado terrorista. Las quintas jornadas por el diálogo, organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga, se abrieron con la intervención del rabino de la comunidad judía de Málaga, Yosef HaKohen, y el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad y sacerdote Arturo Calvo, y Mansur Abdusalam Escudero, secretario general de la Comisión Islámica. Escudero diferenció en primer lugar la doctrina del Corán de las fatuas lanzadas posteriormente por representantes de algunos países como Arabia Saudí que sirven de guía a algunos musulmanes. Escudero explicaba que el Corán dice que se ha asignado a cada comunidad formas de adoración distintas, pero que todas son buenas. El Corán no pide a los judíos que abracen al Islam, dijo, sino que sean fieles a su tradición. Bueno, el rabino HaKohen también habló, por supuesto, y defendió la convivencia pacífica entre las religiones. La religión obliga a sus fieles a respetarse y convivir, dice, porque así lo quiso el Creador, explicó. Admitió, por supuesto, también realista que la convivencia es fácil de definir, pero difícil de ejecutar. También habló el catedrático de Derecho Eclesiástico, que defendió el pluralismo en detrimento de la tolerancia. Según el sacerdote, tolerancia implica una relación de superioridad, mientras que el pluralismo solo es posible en igualdad y libertad. Bueno, una discusión semántica que no es la primera vez que escuchamos y que seguramente no será la última. Y hasta aquí con estas noticias y ahora un poquito de cultura. Esther, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, cuéntanos. A ver, lo primero que vamos a decir es la foto que se ha llevado el premio Pulitzer. Es Oded Balilti quien se ha llevado el máximo galardón que otorga el periodismo internacional al registrar con la cámara un momento de tensión en Israel. Ha sido la agencia de noticias Associated Press la que se ha llevado este galardón gracias a su fotógrafo Oded Balilti, que es la imagen de una mujer judía que desafía en soledad a las fuerzas israelíes de seguridad en Cisjordania durante la descolonización. Nosotros aquí hemos podido la desconexión, ver sí. eso, la desconexión de Gaza. Aquí la tuvimos, de hecho, hasta la hemos tenido, nos gustó mucho, la foto es impresionante, es una mujer al margen derecho que sostiene como un escudo donde aparecen, hay no sé cuántos policías que están intentando pasar, es muy increíble. Exacto, por un lado se ve eso, una mujer sola, y por el otro lado como 40 policías. Y la verdad es que aquí nos llamó mucho la atención cuando la
la vimos. Exacto. Y bueno, estos galardones son otorgados por la Universidad de Columbia con la recomendación del Pulitzer, que tiene de esta junta, que tiene 18 miembros y que lleva entregando premios desde el 17 a lo mejor del periodismo. Uh-huh. Y bueno, más cositas. Vamos a hablar de una exposición que se va a inaugurar mañana en la Comunidad Judía de Madrid en el marco de una serie de conferencias. Esta es su tercera sesión de conferencias con motivo de la conmemoración del 90 aniversario de la primera sinagoga de Madrid. Esta sesión se va a centrar en los judíos de Madrid en los años oscuros del 33 al 45 y este es el programa. Va a empezar a las 6:30 con una visita guiada al Museo de Historia de la Comunidad Judía de Madrid. Aquí ya hablamos de su inauguración hace muy poquito tiempo. A las 7 se va a inaugurar la exposición Visados para la Libertad, diplomáticos españoles y el Holocausto, con la participación de Ana Salomón, directora de Casa Sefarad de Israel. A las 7:30 habrá una conferencia de Isidro González sobre los judíos durante la Segunda República y a las 7:50 una conferencia de Alex Baer, no hace falta presentarles, sobre los judíos en los primeros años de la España franquista. No se la pierdan. No, eso por supuesto. Y bueno, va ¿Eso de 50 será exacto? Sí, a las 7:50. Yo voy a estar ahí para comprobar que sea exacto. Y está esto muy minutado. A las 8:30 se va a presentar el preestreno del documental Visados para la Libertad. Hay que decir que la exposición Visados para la Libertad ha sido organizada por Casa Sefarad de Israel con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y se va a exhibir por primera vez en la Comunidad Judía de Madrid. Se va a inaugurar el 19 de abril, fecha, bueno, bastante señalada, emblemática, y va a estar ahí hasta el 3 de mayo. Y el documental Visados para la Libertad ha sido dirigido por Arantxa Gorostola y producido también con el apoyo de Casa Sefarad de Israel. Si quieren ir, ya saben que hay que confirmar asistencia en la Secretaría de la Comunidad Judía de Madrid llamando al 915913131. Y bueno, de una exposición nos vamos al Tzidik Sef porque empieza hoy en este Centro para la Difusión de la Cultura Sefardí un seminario de historia y cultura de los sefardíes que va a celebrarse todos los miércoles de 7 a 9 a cargo de destacados profesores locales, extranjeros, y en esta ocasión pues va a empezar con un variado repaso por la historia sefardí. Por un lado, Helen Gutkowski va a hablar de las comunidades sefardíes durante la Segunda Guerra Mundial. Se va a centrar en Rodas y va a entrevistar a David Galante, que le conocemos muy bien en Radio Sefarad, sobreviviente de Rodas. Ruth Bejar va a hablar de la presencia sefardí en Cuba, Israel y España. Esther Cohen de Cohen, colaboradora de Radio Sefarad a través del Tzidik Sef, va a hablar de la época de oro del judaísmo sefardí a través de Shlomo y Ben Gabirol. Y Jacob Obadia va a dar una visión sobre los judíos de Marruecos. Todo ello, ya saben, en el Tzidik Sef de Buenos Aires, algo que no hay que perderse. Pues tampoco hay que perdérselo. Esther, gracias. A ti, Masha. Hasta mañana con más noticias. Por supuesto. Ahora me voy al rincón de Vito Leguit. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bueno, creo que hoy traes una noticia especialmente impactante, emotiva. Sí. Tiene que ver con la matanza de antes de ayer en la Universidad de Virginia, que todavía no nos hemos despertado de esas imágenes. Sí. Cuéntanos. Bueno, un profesor de 75 años de origen israelí salvó la vida de varios de sus alumnos en la matanza ocurrida antes de ayer en la Universidad de Virginia Tech, al impedir al asesino entrar en su aula. La hazaña le costó la vida. La prensa de Jerusalén cuenta hoy cómo Livino Libarescu, profesor de ingeniería mecánica en Virginia desde hace 20 años, vio a un hombre armado con una pistola acercándose a su clase y le bloqueó el paso. El profesor murió, pero el asesino no pudo acceder a su aula. La tragedia acabó con un balance de 33 muertos, entre ellos el asesino, pero ningún alumno del profesor Libarescu sufrió percance alguno. Los estudiantes de Livino Libarescu enviaron varios correos electrónicos a la esposa del fallecido, en los que le contaban cómo el profesor les salvó la vida, según ha contado la propia mujer, Marlena Libarescu,
que añadió: mi esposo amaba su trabajo con todo el corazón y con el alma, y estoy orgullosa de él porque supo dar su vida por los de los demás. La pareja emigró a Israel desde Rumanía en 1978 y en 1986 se había trasladado a Virginia para cumplir su año sabático, aunque finalmente decidió quedarse ahí y vivir, según explicó su hijo. Pues muchas gracias, una noticia realmente asombrosa. Asombrosa, sí, un justo, ¿no? Alguien Sí. que ayudó a salvar estas vidas y que desde luego oiremos hablar más de él. Ya ayer se podía leer de él en muchas páginas. Sí. Muchas gracias, Edith. Gracias Muchas a ti. gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que hablaremos de política interior y exterior israelí, también de la ley en Europa contra el negacionismo, de los neonazis en aumento en Alemania y de algunos rabinos detenidos en Nueva York. Empezamos en Israel. El primer ministro israelí Ehud Olmert volvió a asegurar ayer que Israel no tiene intención de lanzar una ofensiva militar contra Siria. En su comparecencia de ayer, Olmert dijo que los miembros de la inteligencia israelí piensan que Siria ha reorganizado sus tropas porque cree que Israel les atacará, y no porque ellos estén preparando una agresión a Israel. Olmert explicó además a la comisión parlamentaria que Israel no puede excarcelar a tantos presos como quieren los palestinos a cambio de liberar a Gilad Shalit. Sí, según habría dicho Olmert, la lista es decepcionante, genera expectativas que ellos no pueden cumplir. La lista entregada por el mediador egipcio la semana pasada no se hizo pública, pero entre varios medios hay pelea de cifras. Algunos dicen que hay presos palestinos entre 350 y 1.400 prisioneros. Olmert no dijo todavía cuántos presos está dispuesto a liberar a cambio de Shalit, pero insinuó que no excarcelará a 1.400. Por otra parte, Olmert reveló ayer que Estados Unidos estudia impulsar la celebración de una cumbre regional que incluye una delegación de Arabia Saudí, cosa interesante ya que es una nación con la que Israel no mantiene relaciones diplomáticas, pero que en estos momentos es muy activa diplomáticamente. Ya saben que de la cumbre de Riyadh salió una propuesta de paz que por ahora parece ser prometedora. Y seguimos, les hablamos del presidente, aunque no en funciones, de Israel. El presidente israelí Moshe Katsav, relegado de sus funciones tras ser inhabilitado durante 3 meses por una comisión parlamentaria al ser acusado de violación, tenía previsto solicitar ayer a la Comisión del Interior del Parlamento extender su incapacitación temporal hasta que el fiscal general israelí Menahem Massoud adopte una decisión formal sobre si se procesa o no a Katsav. Según el diario israelí Haaretz, Katsav y su abogado llegaron a la conclusión tras mantener una reunión en la oficina del letrado Avigdor Feldman, en Tel Aviv. Ambos basaron su decisión en el hecho de que Katsav ya ha agotado 3 meses de incapacitación y aduce que sería difícil anunciar su regreso al cargo, dada la cercanía de la audiencia judicial en la que se conocerá si se le procesa o no finalmente. En un principio, Katsav anunció su intención de no renovar su incapacitación como presidente, pero no reveló si tiene previsto retomar sus funciones para la celebración del Día de la Independencia, que ya saben que está muy cerca. Por cierto, sus labores están siendo asumidas por la presidenta de la Knesset, Dalia Itzik, que es muy probable que venga aquí a España la semana que viene. Y seguimos, nos vamos al Parlamento Europeo para hablarles de la polémica que sigue trayendo dolores de cabeza, la ley que promueve Alemania contra la negación del Holocausto. Estonia, Lituania y Polonia bloquearon la ley que pretende castigar la negación del Holocausto en toda Europa y que los ministros de Interior de la Unión Europea tenían previsto aprobar hoy en Luxemburgo. Los antiguos miembros de la órbita soviética exigen que el texto penalice también a los que nieguen los crímenes cometidos por Stalin, a lo que el resto de países de la Unión Europea se opone. Alemania, el país que preside este semestre la Unión Europea y que ha convertido este texto en una de las prioridades de su mandato, barajaba emitir una declaración de condena del estalinismo, el régimen que acabó con la vida de al menos 20 millones de personas, según las cifras más conservadoras, para contentar a los nuevos socios europeos y lograr a cambio la aprobación de la
la ley. El texto que está previsto que los ministros de Interior de la Unión aprueben hoy condena con un máximo de entre 1 año y 3 de cárcel a los individuos que públicamente inciten a la violencia o al odio contra un grupo de personas debido a raza, color, religión, nacionalidad, origen étnico. Y también serán condenados quienes nieguen, trivialicen los genocidios, los crímenes contra la humanidad y se citen textualmente los contemplados por el Tribunal Militar Internacional creado por el Acuerdo de Londres del 45 para juzgar a los criminales de guerra alemanes. Los países bálticos, por su parte, están sometidos a una fuerte presión interna para conseguir que se incluya los crímenes cometidos por el régimen stalinista, y está buscando Alemania una manera de atender su petición, incluyendo y explicando pues lo que les decíamos, la cantidad de muertos por culpa de los regímenes soviéticos. Pero bueno, es una ley que está siendo polémica y que está resultando bastante difícil sacar adelante. Si recuerdan, también no querían mostrar las svásticas, querían prohibir las svásticas. Sin embargo, los hindúes británicos se quejaron, ya que es un símbolo religioso que para ellos nada tiene que ver con la barbarie nazi. En fin, veremos qué sucede. Mientras tanto, como estamos hablando de nazis, vamos a hablar de nazis en Alemania. Según el gobierno federal, el número de neonazis aumentó en Alemania de los 3.000 registrados en 2003 a los 4.100 en 2005, pero la mayoría de ellos no está organizada en partidos políticos. Respondiendo a una interpelación del Partido de la Izquierda, el gobierno explicó que la única formación con la que las denominadas camaraderías de neonazis tienen vínculos es el Partido Nacional Democrático. La mayoría de los neonazis rechazan toda colaboración con los partidos legales, puesto que los consideran parte de la democracia. Y ellos la democracia la rechazan. Puede que no estén organizados en partidos políticos, pero un aumento en 1 año o en 2 años de 1.100, o sea, de 3.000 a 4.100, pues es bastante peligroso y es para preocuparse mucho. Y vamos a ir terminando esta primera parte del informativo con una detención singular en los Estados Unidos. Unos 21 rabinos norteamericanos fueron arrestados el martes en Nueva York durante varias horas por protestar en las Naciones Unidas para que el organismo internacional expulse a Irán. Los rabinos y un miembro de la organización AMCHA fueron arrestados tras cruzar la calle hacia las Naciones Unidas, algo que está prohibido por ley. Fueron liberados tras 5 horas de detención y se presentaron cargos por llevar a cabo disturbios en la vía pública. Pues sí, y uno de los rabinos detenidos, Joseph Potasnik, dijo que ya aquí Ahmadinejad dice que quiere borrar Israel del mapa, pues que no hay que permitirle ingresar en la ONU ni en ningún otro lugar y que Ahmadinejad debe sentirse como un paria. Esto es lo que les motivó a cruzar la calle y a terminar detenidos 21 rabinos. Curiosa imagen en las cárceles neoyorquinas. Esther, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Cambiamos de tema, vamos a hablar de cultura. Hablamos de cultura y esta vez estamos más sefardíes que nunca y nos vamos a la Universidad SEC de Segovia, que ya ha extendido la alfombra roja para recibir a Soli Levi en una iniciativa súper interesante. La Universidad SEC de Segovia realiza hoy jueves 19 a las 7 de la tarde una aproximación a la cultura judío-española dentro de un aula que han creado hace muy poquito, el aula de folclore, que va a contar con la presencia, con la actuación de Soli Levi, ya saben, un gran exponente de la cultura sefardí, de la música, de las tradiciones y, bueno, sobre todo de ese dialecto que se hablaba en el norte de Marruecos, la jaquetía. Soli Levi va a ofrecer una versión adaptada de su espectáculo Soliloquio y un coloquio con los alumnos y con todo aquel que quiera ir, que va a dar la posibilidad de conversar sobre la cultura sefardí o cualquier aspecto de la cultura judío-española de la que es. Así que una estupenda ocasión para conocer a Soli Levi, sus admiradores, que tiene muchísimos. Ya sabemos más de un oyente de la radio que va a ir a verla hoy a Segovia, y una estupenda ocasión para aproximarse a la cultura sefardí. Y seguimos, ¿por qué decía que estábamos muy sefardíes? Bueno, pues porque vamos a hablar de la Red de Juderías de España,
para dar una noticia que Oviedo va a presidir, salvo algún imprevisto, la red de juderías en el segundo semestre del próximo año. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora el cargo era anual, pero en la pasada asamblea, celebrada en marzo en Jaén, se aprobó un cambio en los estatutos que reduce el tiempo en la presidencia. Entonces, la próxima en la lista, que es León, va a dirigir la red solo durante los primeros 6 meses de 2008 y Oviedo va a tomar el relevo. El traspaso de poder se efectúa conforme a orden alfabético de sus miembros. Por eso decíamos que, salvo que ocurra algo, no la tomará Oviedo. Si se incluye, por ejemplo, una ciudad a la red de juderías que estuviera entre la L y la O, bueno, pues le tocaría. Ese es el modo. Y, a ver, Oviedo es ya la encargada de dirigir el área de turismo, uno de los 4 pilares en los que se asienta la red, junto a cultura, comunicación y relaciones internacionales, y el delegado en Asturias, Eugenio Corpas, impartió antes de ayer un curso sobre cultura judía con la presidenta de la comunidad israelita del Principado de Asturias, Aida Ozeransky, donde se anunció la posible implantación de una tarjeta llamada Sefarad Card y que está dentro del proyecto Rasgo, que es un proyecto de la red de juderías que marca una serie de requisitos para poder presentar de aquí a 3 años un paquete turístico sefardí. O sea, marca unos requisitos a las ciudades de la red de juderías para que presenten esta especie de proyecto de paquete sefardí de la Sefarad Card, como por ejemplo ofrecer cursos de cocina, por ejemplo. Sí, la verdad es que suena muy turístico, suena muy atractivo, a ver lo que nos depara esta red de juderías en los próximos meses. Bueno, pues muchas gracias, Esther. A ti, Masha. Me voy ahora al rincón de Igrit a ver qué se cuenta. Hola, Igrit, ¿cómo estás? Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos de los líderes del judaísmo reformista de todo el mundo que inauguraron una conferencia en Jerusalén para difundir y dar a conocer sus actividades en Israel, y para solicitar del primer ministro Ehud Olmert que dé los pasos necesarios para que este movimiento, así como sus rabinos, y a las conversiones realizadas por los reformistas sean reconocidos oficialmente. El costo del plan, el de mayor envergadura lanzado hasta ahora por los reformistas, se estima en $100 millones. Vaya, su líder de la Unión Mundial para el Judaísmo Progresista, el rabino Uri Regev, dijo que este reconocimiento sería un sueño. El plan incluye la expansión del número de sus sinagogas, inversión en arte judío y actividades sociales. En la reunión con el primer ministro Olmert, los líderes reformistas pidieron que se ponga fin a la discriminación contra las instituciones reformistas, en especial en el reparto de fondos y el reconocimiento de conversiones y rabinos tanto en Israel como en el exterior. Bueno, pues veremos si consiguen lo que pretenden. Puede ser. Bueno, dinero caro es, ¿eh? Sí. Pero bueno, Edith, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo donde seguiremos hablando del plan de paz de la Liga Árabe y de lo que ha dado de sí en estos días, también de la cooperación entre España e Israel. Se han firmado algunos acuerdos interesantes, de un muy preocupante aniversario de Hitler en Moscú y también de la figura de Pío XII, que también sigue dando de qué hablar. Empezamos con la presidenta de Israel. La presidenta en funciones de Israel y titular del Parlamento, Dalia Itzik, llegó ayer por la mañana a Amán para tratar con el rey Abdalá II de Jordania sobre la iniciativa de paz saudí destinada a resolver el conflicto palestino-israelí.
Esta reunión forma parte de una ronda de contactos que el monarca comenzó esta semana para presionar al gobierno de Israel a aceptar dicho plan, lanzado en la cumbre de Beirut de 2002 y ahora de nuevo en la cumbre celebrada en Riad los días 28 y 29 de marzo pasado. Esta propuesta prevé el reconocimiento de Israel por los países árabes a cambio de que se retire de Cisjordania, Jerusalén Este y el Golán. Los territorios anteriores al 67, porque Gaza ya se retiró Israel de Gaza con la desconexión en el 2005. Itzik viaja como presidenta en funciones de Israel y como presidenta del Parlamento en respuesta a una invitación personal del rey de Jordania. Abdalá II se reunió esta semana con varios políticos, activistas israelíes, también de Estados Unidos y palestinos, entre los cuales también el primer ministro israelí, Ehud Olmert. Durante su reunión, precisamente con Olmert, el monarca le instó a conseguir resultados concretos en los encuentros periódicos con el presidente Mahmoud Abbas. Mientras Abbas, por cierto, se encuentra de viaje en Europa para recabar apoyos destinados a lograr las negociaciones de paz completas con Israel, así que todo el mundo se está moviendo, la diplomacia está que arde y seguimos hablando del plan de la Liga Árabe. La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, exhortó ayer a la Liga Árabe a que flexibilice sus posiciones sobre la iniciativa saudí de paz y aseguró que Israel está abierto al diálogo con los países árabes. En una rueda de prensa con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, Livni aseguró que el asunto palestino puede y debe ser resuelto por la vía bilateral y la Liga Árabe puede precisamente apoyar ese proceso demostrando flexibilidad. El miércoles, 12 ministros de Exteriores de la Liga celebraron una reunión en El Cairo en la que encargaron a Jordania y Egipto a que presionen a Israel para que acepte la iniciativa saudí. Jordania y Egipto porque son los países de la zona con los que Israel tiene relaciones diplomáticas plenas. Para Livni son precisamente los países con los que no hay relaciones, con los que pueden ser socios del proceso, y por eso se pidió que no se ponga condiciones al diálogo. Bueno, pues mientras en los despachos se habla y se debate y se estira el plan de paz y se hace más corto según los intereses de cada quien, 2 soldados israelíes serán heridos ayer levemente, afortunadamente, en un ataque contra un vehículo militar a las afueras de la ciudad cisjordana de Ramala. Es el tercer ataque en la misma zona durante la semana. Los 3 han sido perpetrados por las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, que son el brazo armado del movimiento Al-Fatah del presidente Abbas, los moderados. Y seguimos, hablamos a continuación de un importante acuerdo entre España e Israel. El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista Español mantendrá contacto permanente con su homólogo israelí, el Centro Nacional de Seguridad, para intercambiar información antiterrorista, según el acuerdo alcanzado ayer por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el director del Centro Nacional Español con el director del Centro Israelí, Ilan Mizrahi. Antonio Camacho hizo hincapié en que disponer de información de primera mano sobre el terrorismo yihadista es imprescindible para desarrollar una política antiterrorista eficaz. En este sentido, también destacó la amplia experiencia con la que cuenta el Centro Nacional de Seguridad israelí, que desde hace más de una década se encarga de coordinar la actividad policial antiterrorista y de diseñar estrategias operativas, además de mantener contactos internacionales. En palabras del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, frente a un terrorismo que actúa en red por todo el mundo, la comunidad internacional debe crear una red lo más extensa posible que nos permita compartir información y estrategias y adelantarnos en lo posible a los terroristas que amenacen nuestras libertades. Bueno, recientemente se acordó además la creación de una Consejería de Interior en Tel Aviv y bueno, el secretario de Estado de Seguridad cerró su viaje a Israel con la visita a varias instalaciones policiales del Servicio de Seguridad Interior y de la Guardia Fronteriza, con quienes mantienen contacto tanto la policía como la Guardia Civil. Se globaliza la yihad, pero se globaliza también las medidas de protección. Y ahora una noticia que viene desde Rusia y muy, muy preocupante. Una prestigiosa universidad de Moscú ordenó ayer a sus estudiantes extranjeros que permanezcan en sus residencias durante los próximos 3 días por temor a que puedan producirse actos de violencia étnica ante el aniversario del nacimiento de Adolf Hitler este fin de semana, según informaron ayer los mismos estudiantes. Los extranjeros que estudian en la Academia Médica Shechenov de Moscú recibieron instrucciones para que almacenen alimentos y otros productos y les advirtieron de que no se les permitirá salir de sus dormitorios hasta el sábado, lo que a menudo degenera en ataques violentos contra minorías étnicas. Rusia ha venido experimentando una creciente ola de ataques racistas y xenófobos en los últimos años, de los que han sido víctimas extranjeros y judíos principalmente.
Parece surrealista que ante la amenaza de los grupos neonazis, quienes tengan que pagar sean precisamente las víctimas, que se tengan que encerrar para que no les pase nada. Hay como un error en los roles por parte de las autoridades rusas. En palabras de una estudiante israelí, Lia Ganelin, es bonito que la universidad se preocupe por nosotros, pero por otra parte es absurdo que nuestra libertad se vea limitada por algunos grupos radicales. En un país normal y democrático, las autoridades no obedecen los intereses de estos grupos, sino al contrario, las fuerzas de seguridad protegen a las personas de ellos. Pues más claro agua. Y ahora un tema que ha traído bastante polémica y que promete seguir trayéndola, Pío XII. El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, reveló este martes que Pío XII firmó una carta en la que pedía a todos los institutos religiosos que abrieran sus puertas para acoger a los judíos perseguidos por el nazismo. Bertone explicó que el Papa firmó el 25 de octubre de 1943 una circular de la Secretaría de Estado con la que se daba la orientación de acoger a los judíos perseguidos por los nazis en todos los institutos religiosos, de abrir los institutos e incluso las catacumbas. Al participar en la presentación del libro de María Franca Mellano, la obra salesiana de Pío XII en el Apio Tuscolano de Roma, el cardenal Bertone definió aquellos hechos como una historia luminosa de generosidad. Ya saben que hubo bastante polémica, ya que para el día del Holocausto no quería ir el representante del Vaticano en Israel a los homenajes, puesto que en Yad Vashem había una foto de Pío XII y en el pie de la foto se podía leer que se lo acusaba de ser responsable del silencio y de la ausencia de orientaciones para denunciar el Holocausto. El presidente de Yad Vashem prometió reconsiderar la manera en la que se presenta al Papa. Hay una revisión de la actitud del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, pero hay mucho trabajo que revisar y bueno, veremos si se consigue salvar un poco la imagen de este Papa. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Esther. Esther, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Cuéntame, ¿de qué me traes hoy? Bueno, pues buenas noticias desde el Instituto Cervantes, porque está cada vez más comprometido con la preservación del ladino. Tanto el centro de Tel Aviv como la sede central del Instituto Cervantes en Madrid están dando muestras de su interés por fomentar la conservación del legado en lengua judío-española, en ladino, y un nuevo congreso de ladino se va a llevar a cabo en Estambul, un departamento de ladino en Madrid. Bueno, podemos decir que en el presente programa cultural del Instituto Cervantes de Tel Aviv se han llevado a cabo importantes actividades vinculadas al ladino, exposiciones, presentaciones y publicaciones, y a finales de abril se va a llevar a cabo un nuevo congreso del ladino, esta vez en Estambul, auspiciado por el Instituto Cervantes, en el que van a participar, entre otras personalidades, los directores de los centros de Tel Aviv, Estambul, Atenas y Sofía. Y en mayo se va a llevar a cabo la denominada Maratón Ladino en la Universidad Bar Ilan, y en el transcurso de este maratón se van a dar a conocer nuevas investigaciones en los estudios de ladino por especialistas de Israel y de España, y también se va a proyectar la película Sefarad, Caminos y Vida de Margalit Matitiau, y será también se contará con la actuación del cantante yugoslavo sefardí Stefan Slavic. Así que muchas actividades para preservar el legado, la lengua judío-española, el ladino. Oye, está como de moda, ¿no? Últimamente. Pues bueno, de moda, si se puede decir que eso está de moda. Exacto, y yo me alegro Shakira de que está más de moda que el ladino, pero eso bueno. Sí. Pero sí, es cierto que están intentando cuidarlo, porque si no va a desaparecer. O sea, es la realidad y hay que cuidarlo, y iniciativas como estas son fundamentales. Ojalá sigan así. Y cambiamos de tema totalmente. Vamos a hablar del Festival Internacional de Cine Judío de Varsovia. Este festival se llama Hamotiv HaYehudi y tiene lugar en alrededor de 20 ciudades polacas. Desde el pasado 18 de abril se va a prolongar hasta el 27 de abril. Va a presentar películas documentales o animadas sobre la historia y la vida de las sociedades judías contemporáneas, elaboradas a partir de 2002. Y asimismo también busca reconocer el enorme aporte cultural del pueblo judío a lo largo de su existencia en Polonia, años en los que siempre trató de mantener vivas sus tradiciones. Y hay que decir que el comité de honor de este festival está constituido por Shimon
Pérez, que bueno, no hay que presentarle, y Władysław Bartoszewski, que es un polaco que durante la Segunda Guerra Mundial dedicó su vida a salvar a miles de judíos de su país de la maquinaria nazi, razón por la cual estuvo recluido en Auschwitz, pero por esta generosidad posteriormente fue nombrado entre los primeros justos entre las naciones. Bueno, pues también muy interesante este festival en Varsovia. Esther, muchas gracias. A ti, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y nos vemos la próxima semana. La semana que viene, que tengas un buen fin de semana. Que yo ahora me vengo al rincón de Gate Oligate. Hola. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hablamos de Kolek. De Kolek, el alcalde. El viejo alcalde de Jerusalén, fue espía británico. ¿Ah, sí? Ayudó a las tropas británicas en 1940 contra el ala derechista de los grupos sionistas Irgun y el grupo Stern. Kolek, que murió hace 3 meses, dio información a la inteligencia británica acerca de las actividades de los grupos mencionados e incluso ayudó a los ingleses a capturar a uno de los hombres más buscados y líder del Irgun, nada menos que Menachem Begin, que dirigió esa organización entre 1944 y 1948. Según los documentos secretos ahora revelados, la ayuda de Kolek fue decisiva para poder arrestar a docenas de miembros del Irgun y del grupo Stern y confiscar sus armas y evitar numerosos ataques a la presencia inglesa en Tierra Santa. La colaboración de Kolek con los británicos se enmarcaba en la iniciativa de la agencia judía contra las organizaciones clandestinas Irgun y Stern Group, cuya actividad violenta consideraba dañina para sus planes. Los líderes del Yishuv, población judía en la Tierra Santa, estaban entusiasmados con tender puntos con los británicos para lograr su aprobación en los planes de la agencia judía, que eran poder introducir en Israel miles de refugiados. Durante un encuentro secreto con un oficial de la M15 en agosto de 1945, Kolek dio a conocer el lugar donde se encontraba un campo de entrenamiento del Irgun y en un edificio abandonado cerca de Binyamina. Las fuerzas británicas rodeaban el lugar y arrestaron a 27 miembros del Irgun, incluyendo a 3 mujeres y un puñado de comandantes, entre los que se encontraban algunos de los hombres más buscados de la clandestinidad. Esta información ha sido conocida tras haber sido desclasificado el pasado año unos archivos de la inteligencia británica. La embajada israelí en Londres se mostró particularmente interesada en el archivo número 66968, que documenta la colaboración del documental de Kolek con el M15 británico. No obstante, el ministro de Exteriores pidió mientras Kolek vivía no se hicieron públicas. Su nombre como informante o espía era Scorpión. Pero Kolek nunca admitió haber colaborado con los agentes británicos contra el sionismo clandestino, sino que lo único que le molestaba de aquel grupo era la extrema violencia. Kolek fue alcalde de Jerusalén de 1968 hasta 1993, año en que la alcaldía le fue adaptada por Ehud Olmert. Sí, oye, ¿y él coincidió estando Menachem Begin en el poder? ¿Cómo se habrán llevado? Sí. Bueno, con el tiempo las cosas cambiaron. Hombre, pero hay mucho cosas, en Israel. Pero Y hay cosas no se que sabía, no. se sabía, ¿Sí eso se se sabía? comentaba mucho en Israel. Ay, no, yo sí. no lo sé. Fíjate qué cosas. Bueno, Edith, pues nada, gracias Gracias a por ti. contarnos, por traernos los archivos secretos de los británicos. Sí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Ustedes también. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Nos encontramos el